Buenas tardes con todos y todas las presentes. Le damos una cálida bienvenida a este espacio virtual en el que hoy nos reunimos desde distintos lugares para tenemos el mismo interés de aprender, compartir y enriquecernos mutuamente. Mi nombre es Catherine Ocari y hoy estaré acompañándolos como moderadora en este espacio. Y me complace ser parte de este webinar organizado por Editorial Salesiana. Durante esta sesión tendremos la oportunidad de escuchar a nuestra invitada especial, Mariela Cuda, reflexionar sobre un tema que es muy importante para nosotros, que es repensar el aprendizaje, reimaginar la enseñanza. Y por supuesto, abrir un espacio para sus preguntas y comentarios al final de la presentación. Bueno, Mariela Cuda, quien es nuestra ponente del día de hoy, cuenta con una maestría en neurociencia para docentes de la Universidad Católica de Valencia, también una maestría en inteligencia emocional de la Universidad Católica de Valencia, una especialización universitaria en metodología de la investigación educativa de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, en su experiencia profesional es embajadora y capacitadora para SGCE en Latinoamérica. También es docente de posgrado en el Centro Universitario Trilingüe de México. Y bueno, actualmente también que vamos a tener una ponencia con ella el 4 de agosto a las 6 de la tarde en la Feria Internacional del Libro, donde mostrará una de sus últimas publicaciones que es Dime cómo evalúas y te diré qué valoras, de la editorial Bonum. Bueno, gracias por estar conectados y ser parte activa de esta experiencia formativa. Y bueno, sin más que decir, vamos a dar inicio a nuestro webinar y recibamos con mucha atención a nuestra ponente, Mariela Cuda. Hola, buenas tardes, Caterín, qué placer. Muchas gracias por esta bienvenida, gracias a esta invitación de la editorial Salesiana y desde ya, muchas gracias a cada uno y cada una de los docentes, de los colegas docentes que se sumaron a este primer espacio de encuentro y que ojalá sea la primera parte de un encuentro que se va a continuar más adelante en nuestro congreso. Vamos entonces a iniciar esta invitación a pensar el día de hoy, a repensar el aprendizaje y a partir de acá reimaginar esta enseñanza que nos reclama, que nos demanda el mundo en el que vivimos, con una transformación áulica que cada vez se hace más necesaria y también más compleja. Y es desde acá que las voy a invitar analizar cada una de estas imágenes y empezar a involucrarnos en esto que supone repensar el concepto de aprendizaje en el mundo de hoy, lo que supone aprender y lo que debe suponer aprender para nuestros y nuestras estudiantes en el mundo de hoy, para a partir de acá resignificar la forma en que damos clases en los distintos niveles docentes. No somos tantos, así que la invitación es a que podamos participar activamente y después dar espacio, ¿por qué no?, a una conversación a cámara prendida. En principio voy a invitar quienes tengan ganas de participar en el chat o simplemente respondérselo para ustedes, pero me parece importante que empecemos a pensar. En una escala de 1 a 3, donde 1 es muy poco parecido, 2 es medianamente parecido y 3 es muy parecida, la invitación es a pensar, ¿qué tan parecida es tu clase a esta imagen? Independientemente de las formas, ¿no? De la edad de los estudiantes o de la forma de los pupitres, de los bancos, sino el espíritu. Respecto de la forma de enseñar. A ver si alguien se anima incluso a postearlo en el chat, como para empezar a pensar juntos. ¿Qué tan parecida dirías que es tu clase a esta imagen? En un 1, si es nada parecida; 2, si es medianamente parecida; 3, si la consideramos muy parecida. Ahí aparece, Juliana nos cuenta un 1. Es poco parecida para Juliana. Me gustaría empezar a escuchar alguna otra versión. A ver, Jessica, si
¿Quisieras prender el micrófono? Podemos escucharte, que no somos tantos. A ver, Sí, con buenas gusto. tardes. Buenas tardes, Este, Ceci. es poca parecida porque Ujú. normalmente mi trabajo siempre es en grupo. Entonces Ajá, mis alumnos no están bien, sentados uno atrás de otro, sino están en grupos de cuatro, ¿no? Cada muy bien, grupo es de cuatro y bien. normalmente yo no estoy en la pizarra, yo estoy Ajá, caminando siempre con ellos y dando indicaciones, bien, obvio al frente bien. dando indicaciones, pero cada quien en el grupo y cada quien tiene su material en el grupo, ¿no? Muy bien, bien, bien. Muchas gracias, Jessica. Vamos a estar hablando de eso. Por ahí, prácticamente todos los participantes escribieron esta definición de uno poco parecida. Vamos a empezar a pensar en una segunda imagen. ¿Quién diría que sus clases, que sus aulas, son medianamente parecidas o muy parecidas a esta imagen que vemos acá, ¿no? Repito, independientemente de la edad de sus estudiantes, si es que acá vemos estudiantes más o menos prepúberes, quizás tienen niños más pequeños, más grandes, pero independientemente de esto, ¿quién diría que esta clase ya es un poco más parecida o no, o sigue siendo nada parecida, medianamente parecida a esta segunda imagen? A ver, por acá. Ahí aparece como una versión un poquitito más acercada, pareciera que se parece un poquito más. De todas formas, veo que nadie pone muy parecida. Y finalmente, vamos a una tercera imagen. A ver, disculpen que voy a volver a la imagen. Quería ver si había alguien con ganas de participar. A ver, seguimos con el número 2, a una tercera imagen, a ver qué tanto se nos parece en este caso, ¿no? ¿Qué tan similar lo vemos a este tercer formato áulico? Y pareciera que ahí empezamos como a parecer un poquitito más. Esa es mi clase, dice Jessy. Bueno, qué suerte. Bueno, me alegro. Ahí hablábamos de esto de los trabajos en grupo, de la forma. Es una clase también divertida, pareciera participativa. Precisamente de eso vamos a hablar. De por qué y en qué medida es necesario repensar estas aulas y asimilarlo a estos formatos. Por ahí Jessica dice un aula cooperativa. Y para eso invito a hacer una breve revisión de lo que suponía aprender históricamente en aquellas aulas que se parecían a la primera imagen. ¿Qué es lo que deberíamos reversionar en esta nueva perspectiva? Para decirlo simple, sin ahondar en una teorización profunda, bien podríamos decir que los docentes de nuestros docentes, esos que formaron a quienes nos formaron a nosotros, se basaron en el modelo de aprendizaje propuesto por el conductismo. ¿Qué suponía aprender para quienes aprendían o estudiaban a principios del siglo pasado? Aprender tenía que ver con repetir, ya sea repetir teorías, repetir conductas, por ahí dicen memorismo, claro, el memorismo tenía que ver con invitar a nuestros estudiantes a que pudieran replicar nuestras teorías o también nuestras conductas, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una clase de educación física. El conductismo proponía que era capaz de aprender aquel que reproducía, repetía, memorizaba lo que el docente hubiera propuesto. No obstante, estas teorías van a ser reversionadas, repensadas, tomadas, absorbidas y complementadas por las teorías del constructivismo clásico de la segunda mitad del siglo pasado. Hacia mediados del siglo pasado van a aparecer esos grandes exponentes, Piaget, Vygotsky, Ausubel. Podríamos incluir también a Brunner, aunque estaría también dentro del cognitivismo, y van a empezar a decir, en realidad nuestros estudiantes que aprenden no son aquellos que repiten la teoría, sino que son aquellos que son capaces de conectar. En el constructivismo clásico, la clave del aprendizaje va a estar en la conexión. Un aprendiente es aquel que puede generar
apreciaciones significativas, vinculaciones significativas entre lo que ya sabía y lo que aprende ahora, entre lo que está aprendiendo y su vida real, o conexiones entre lo que aprende en una materia y lo que aprende en otra materia. Esto es lo que va a originar esas clases dialógicas que vimos en la segunda imagen de la diapositiva pasada. Con el constructivismo clásico, el estudiante se vuelve un interlocutor válido. Esto es, para que el estudiante pueda ir generando las conexiones necesarias para poder superar la memoria repetitiva, vamos a estar necesitando que el estudiante participe activamente de nuestro discurso, porque es así como logra conexiones. No obstante, estas teorías también han sido superadas en las últimas 3 décadas, por poner un número que nos resulte significativo, aunque lo estamos redondeando, por las teorías co-constructivistas o neoconstructivistas, que van a absorber, perfeccionar y mejorar las teorías de ese constructivismo clásico. Si para aquella teoría no solo repetir suponía aprendizaje, si para estas teorías no solo conectar supone aprendizaje, para las nuevas perspectivas educativas, aprender supone mucho más que repetir y mucho más que conectar. Para las teorías co-constructivistas, que van a estar vinculadas, por ejemplo, a las neurociencias cognitivas, por ejemplo, a las teorías de la comprensión, aprender supone poder operar flexiblemente con el objeto de aprendizaje. Quien aprende no solo puede establecer conexiones significativas con eso que aprendió, sino que es capaz de hacer cosas con lo aprendido. Es capaz de pensar, sentir y actuar de manera distinta a el momento previo a haber aprendido. Lo que van a estar diciendo las neurociencias cognitivas es, no se aprende únicamente con la razón, sino que el aprendizaje trasciende al ser humano. Quien aprende necesita partir de la percepción sensorial, involucrar la emocionalidad, vincular con el hacer con el otro y a partir de ahí poder dar evidencia de un aprendizaje con acciones, conductas y hábitos diferentes. Para los co-constructivismos, aprender es operar flexiblemente con el objeto. La reproducción es una forma de operar con el objeto, pero no de manera flexible. La conexión es una forma sensible de operar y flexible de operar con el objeto aprendido, pero aprender supone nuevas formas de comprender. Para poder entenderlo mejor, pensamos entonces cuáles son las evidencias de aprendizaje para cada una de estas 3 posturas epistemológicas o formas de entender el aprendizaje. Si para aquel principio de siglo el estudiante me daba evidencia de que aprendió cuando podía repetirme mis ideas. A segunda mitad de siglo, el estudiante me daba evidencias de que aprendió cuando podía hacerme un esquema, un mapa, una red conceptual, un cuadro comparativo. Son las evidencias de aprendizaje más clásicas de lo que supone una conexión de aprendizaje. Responder preguntas de tipo qué, cómo, cuándo, dónde, preguntas de tipo causa-efecto. Esas eran las evidencias de aprendizaje típicas de la segunda versión escolar. No obstante, para esa tercer postura, para los co-constructivismos, la evidencia de aprendizaje tiene que ver con que mi estudiante me manifieste formas de actuar con ese objeto. Es decir, que pueda juzgarlo, que pueda hipotetizar a partir de acá, que pueda preguntarse, que pueda comparar, que pueda crear algo nuevo a partir de lo aprendido. Si acá el estudiante me contaba cuáles eran las causas de la Revolución Francesa, y acá el estudiante me hacía una red conceptual sobre
las causas de la Revolución Francesa, acá el estudiante, para seguir con un ejemplo muy simple y muy llano, ya puede generar una historieta reversionando los pasos de la Revolución Francesa y hasta podría hipotetizar qué podría haber pasado si la Revolución Francesa no hubiera acaecido en el momento que ocurrió. Estos son los tipos de evidencias de aprendizaje que requiere un repensar el aprendizaje en los tiempos de hoy. En tiempos donde la tecnología y la inteligencia artificial es capaz de repetir y es capaz de conectar, nuestros estudiantes van a estar necesitando, para estar a la altura de los tiempos que corren, el desarrollo de nuevas habilidades, nuevas experiencias y nuevas formas de evidenciar lo aprendido. Es desde este pensar el aprendizaje que tenemos en mente todos, que es importante que como docentes tengamos algunas herramientas para reversionar nuestras aulas a los efectos de lo que supone aprender. Tengo la idea, yo les cuento que soy hija de docente, nieta de docente, vengo de una trayectoria, no sé si alguna de las que hoy compartimos este encuentro les pasa, soy una docente más de muchas docentes en mi familia, y en muchas de estas conversaciones he podido notar que cuando mi mamá o mis tías pensaban y planificaban sus clases, tenían una suerte de imaginario muy claro respecto de cómo debían ser sus clases. Cuando se ponían a planificar o a pensar lo que iban a hacer en sus propuestas didácticas, tenían una clara visualización, una suerte de mapa mental de lo que suponía una clase ideal. No obstante, los cambios acaecidos en las últimas décadas nos fueron invitando y nos fueron llevando a transformaciones consecutivas de nuestras clases que muchas veces hicieron más visible o menos o más dificultosa esa nueva visión de cómo deben ser las clases. ¿Qué imaginamos los docentes cuando imaginamos una clase ideal? ¿Cuáles pueden ser las guías, los mapas mentales que podríamos construirnos en nuestra mente cuando empezamos a planificar una clase ideal? Y es desde este lugar que empezamos a pensar, de la mano de otros colegas, el concepto de experiencia de aprendizaje. En los tiempos que corren, reversionar las aulas para cualquier nivel supone empezar a imaginar un modelo didáctico que deje de exponer una teoría y empiece a generar experiencias de aprendizaje. Bien sabemos los y las docentes de hoy, especialmente quienes siguen buscando nuevas herramientas pedagógico-didácticas, como quienes estamos hoy acá, que enseñar en los tiempos actuales ha dejado de ser simplemente declarar información y supone construir aulas generadoras de experiencias. Pero, ¿qué es esto de experiencia? Esta es la invitación a pensar en el congreso que vamos a tener en unos pocos días, pero hoy es una invitación también a empezar a indagar de qué hablamos cuando hablamos de una experiencia de aprendizaje como principio rector de una buena clase en la actualidad. Y en principio vamos a teorizar y a pensar que una experiencia de aprendizaje es ese formato didáctico, esa manera de dar clases que supone no solo transformar lo que mi estudiante sabe o puede exponer en la teoría, ¿no? Como aquel primer formato de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje es una propuesta didáctica que tiende a lograr que los estudiantes modifiquen sus entendimientos, pero también que sea susceptible, que pueda transformar las habilidades y los comportamientos a partir de esa experiencia de aprendizaje, mediante condiciones de actuación generalmente colectivas, como bien decía una colega hace un ratito. Pensar clases, diseñar clases que supongan verdaderas experiencias de aprendizaje
y que sean afines a lo que hoy entendemos por aprendizaje, supone proponer actuaciones, formas de hacer, en la que podamos ayudar a nuestros estudiantes a modificar lo que piensan y lo que entienden, lo que hacen, lo que sienten y lo que valoran. Y en esa construcción, ¿qué nuevos mapas mentales podríamos tener los y las docentes a la hora de imaginar una clase? Y hoy sabemos que ya nada tiene que ver con estar parados en esa pizarra, que ni siquiera esa clase dialógica de ida y vuelta del diálogo con el estudiante basta para transformar sus comportamientos, sus habilidades, sus creencias. ¿Qué lineamientos generales podríamos tener para ir imaginando las clases a la altura de los tiempos que corren? ¿Qué debe haber en una clase o qué podríamos proponernos soñar como horizonte, al menos de deseo, y luego tratar de lograrlo, para que aquellas clases de principios del siglo pasado se conviertan efectivamente en las clases que hoy necesitan nuestros estudiantes? Y lo primero a pensar tiene que ver con tener presente que no toda tarea es una experiencia de aprendizaje. A ver si alguien se anima a hipotetizar ahí en el chat. ¿Qué diferencias, Ausubel me ponía por ahí Jessica, qué diferencia les parece que podría haber entre una tarea y una experiencia de aprendizaje? Porque mencioné recién que una experiencia de aprendizaje supone actuaciones, actuaciones colectivas. ¿Qué otra cosa podríamos proponer como hipótesis, al menos, para empezar a contrastar respecto de la diferencia en una tarea clásica ofrecida a un estudiante y una experiencia de aprendizaje? A ver si surge algo por ahí. Si alguien quiere compartir en el chat o si se animan a levantar la mano ahora que ya somos un poquito más, quizás escuchamos una voz, si no lo dejamos para después. Para empezar a modelar estas diferencias, para empezar a construir estos mapas mentales que nos ayudan a definir una experiencia de aprendizaje, me animo a ir esbozando algunas de las cosas a tener presentes en esta intención de construcción. Una de las primeras cosas que tenemos que tener presente es que una clase que suponga experiencias de aprendizaje, una clase vivencial, parte de procurar generar el deseo de aprender. ¿Y cómo hacemos para generar el deseo de aprender en nuestros estudiantes? Vaya, es complejo en un mundo tan cargado y sobrecargado de estímulos como el que viven hoy nuestros jóvenes, niños, niñas, adolescentes. Aprender supone, como dice ahí, atención y compromiso activo. Vamos a estar pensando en el Congreso qué estrategias didácticas, qué recursos concretos, qué dinámicas podemos proponer para ir generando en nuestros estudiantes este deseo de aprender. Pero hay una primera cuestión a tener presente y que la evidencia didáctica ha dejado en firme. Si hay clases que generan mejor el deseo de aprender, son aquellas que evitan arrancar por respuestas a preguntas nunca hechas por nuestros estudiantes. Muchas veces arrancamos una clase o una secuencia didáctica contándole a nuestros estudiantes, hoy vamos a aprender sobre la reproducción de los seres vivos. Hoy vamos a aprender a sumar fracciones. Hoy vamos a aprender sobre la revolución industrial. Arrancar una propuesta didáctica así es ofrecer una respuesta a una pregunta que el estudiante probablemente nunca se hizo. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que preguntar siempre qué quieren aprender a nuestros estudiantes. Más bien lo que quiere decir es que tenemos que aprender herramientas y poner en juego herramientas que logren saltar el contenido. ¿Qué es esto de saltar el contenido? Arrancar con propuestas didácticas
que inviten al estudiante a cuestionarse por eso mismo que les vamos a enseñar. ¿De qué manera? ¿Con qué estrategias? ¿De qué forma? Vamos a estar pensándolo mucho más en ese congreso, pero podríamos estar empezando a pensar esto que supone arrancar por un desafío, arrancar con preguntas motivadoras, arrancar mostrándoles algún tipo de imagen que tenga que ver con la actualidad. Lo cierto es que una experiencia de aprendizaje arranca generando preguntas y no proponiendo respuestas no hechas. Otra cosa que tengo que pensar como docente cuando quiero planificar una experiencia de aprendizaje tiene que ver en el peso que le doy al desempeño. Históricamente, en aquel modelo áulico de nuestros docentes, por poner un tiempo concreto, poníamos gran peso en el de la planificación, en cómo le voy a presentar a mi estudiante la información que vengo a contarle. Podríamos decirle que la exposición áulica, la presentación, la parte declarativa de esa clase, era el 60% de la clase. No obstante, la gran transformación áulica actual tiene que ver con empezar a pensar propuestas didácticas cuyo peso esté en el desempeño. El desempeño va a ser esa actividad, ese hacer, esa experiencia que le voy a proponer a mi estudiante que haga para poder ir desarrollando esa propuesta de aprendizaje. Rodolfo nos cuenta, una tarea clásica por lo general busca afianzar un saber ya adquirido, pero no necesariamente es una experiencia de aprendizaje como tal. Exactamente, Rodolfo, una de las cosas hacia las que vamos a ir hacia el final de la propuesta, o tenía pensado como propuesta, te agradezco que traigas esto a la cuenta, tiene que ver con reconocer la importancia de la tarea cuando la finalidad es consolidar lo aprendido. No todas las propuestas de aula pueden ser generadoras de experiencias de aprendizaje en tanto tal, en tanto transformación. Muchas veces los docentes necesitamos consolidar el aprendizaje, es decir, volver un saber repetitivo de forma tal que no haya sobrecarga cognitiva cada vez que el estudiante la realiza. Por ejemplo, yo puedo proponer tareas de cálculo matemático que tengan que ver con la repetición para facilitar la consolidación en términos de una tarea. No obstante, al momento que enseño ese nuevo saber, lo ideal sería proponer una experiencia de aprendizaje con estos marcos que suponemos. Uno, saltar el contenido para generar el deseo de aprender. Dos, poner el foco en el desempeño, en esta actividad que le voy a estar proponiendo a mis estudiantes que lleven adelante para ir desandando el aprendizaje mientras la realizan. ¿Y qué cualidad debe tener esta actividad? Precisamente como nos decía Rodolfo, evitar propuestas que sean memorísticas o repetitivas. Cuando el estudiante puede realizar la actividad sin poner en juego creatividad, expectativa, innovación, cuando no pone en juego un proceso de creación, difícilmente estemos generando un desempeño. La respuesta clásica a la búsqueda de este límite podría ser, si la respuesta de mis estudiantes debe ser convergente para estar bien, es decir, si lo que deben responder o elaborar en la propuesta que le estoy haciendo tiene una sola forma de estar bien y todos deberían hacerlo así, lo más probable es que eso que estoy proponiendo sea una tarea y no una experiencia. Sea una actividad clásica y no una experiencia de aprendizaje transformadora. Las experiencias que apuntan a desempeños procuran ahondar en la comprensión profunda y tienen múltiples formas de resolverse aún estando todas bien. ¿Por qué? Porque suponen la intervención creativa de cada uno de los estudiantes. Y esto se va a vincular con
la tercera cuestión a tener en mente cuando planifico una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje debe tener en algún apartado de su consigna cuestiones que apunten al desarrollo integral del sujeto que aprende. Es decir, alguna de las actividades, de los apartados que va a llevar adelante mi estudiante en ese desempeño que le propongo, tiene que apelar a su emocionalidad y a su corporeidad y a su hacer con otro. ¿Cómo logramos esto? Porque muchas veces decimos en formación, las emociones ahora tienen un rol fundamental y nadie aprende sin el atravesamiento de las emociones. Pero ¿cómo hago verdaderamente para que cada estudiante involucre sus emociones? Ninguna persona puede evaluar, elegir, comparar o crear, especialmente, comparar si es para evaluar, o crear algo nuevo sin involucrar la propia emocionalidad, la propia subjetividad. Evaluar, elegir o crear supone poner en juego tanto la estricta racionalidad como las emociones. Es importante que mi propuesta de experiencia de aprendizaje involucre en alguna parte de la consigna, en alguna parte del enunciado, aspectos tendientes con esta cuestión y no solo a ejercitación de tipo estrictamente racional. Cuarto ítem para tener presente a la hora de construir una experiencia de aprendizaje tiene que ver con que el aprendizaje es siempre colaborativo o cooperativo, como bien decía una colega al arranque de esta primera invitación. El aprendizaje se potencia cuando es con otro. La experiencia de aprendizaje supone compartir. Y ese compartir se vuelve mucho más significativo cuando en el desempeño que le proponemos hacer a nuestros estudiantes hay vinculación con el mundo en el que viven. Se trata de una escuela que entra al mundo y un mundo que ya inevitablemente está en la escuela, en aulas que han perdido sus muros rígidos y se fueron diluyendo con la llegada de la tecnología. Hacernos cargo de esa llegada del mundo al aula, de esos límites difusos entre el afuera y el adentro, supone que en la propuesta de aprendizaje haya apartados para compartir. Finalmente, el quinto elemento a tener en cuenta cuando planifico una propuesta de esta forma tiene que ver con que si aprender no supone únicamente expresar entendimientos, es decir, ya no me basta entender o tener evidencia que mi estudiante entendió una idea. La evidencia de aprendizaje que necesito en este nuevo formato de aprendizaje supone que me demuestre que puede operar diferente ahora que sabe lo aprendido, que podría elegir, optar diferente ahora que sabe algo nuevo, que podría incluso comportarse desde otra nueva perspectiva con ese nuevo aprendizaje. Esto quiere decir que esta propuesta de enseñanza supone nuevas formas de evaluar. Y en este contexto, el feedback o la retroalimentación se vuelve un apartado esencial de mi propuesta de enseñanza. Las nuevas formas de aprender, si se me permite este concepto, requieren devoluciones, retroalimentaciones inmediatas, momento a momento, en el proceso de elaboración de esos desempeños que proponemos en estas aulas, que se parecen mucho más a esa tercera imagen final que a la primera. Una invitación, este primer webinar, a repensar y empezar a involucrarnos muy de a poco para después invitar a una reflexión didáctica mucho más concreta a partir de esta primera teorización. Pensar que nuestras propuestas de clase, ya al momento de planificarlas, deberían tener ciertos lineamientos diferentes a aquellas clases con las que aprendieron
los docentes de nuestros docentes. Lineamientos que podrían, no sé si reducirse, pero sí enunciarse en estas 5 características, en estos marcos de transformación que supone un aula vivencial. Estas aulas suponen saltar el contenido. El contenido declarativo se vuelve un medio y no es un fin en sí mismo. Y para esto tengo que partir pensando una propuesta de arranque que invite al estudiante a querer aprender. Generar el deseo de aprender, el desafío de aprender, supone arrancar una propuesta así. Que la parte sustancial de mi planificación de clase, de mi planificación áulica o de mi secuencia didáctica, esté en pensar qué le voy a proponer a mis estudiantes que hagan para aprender, más que pensar cómo les voy a presentar la información o cómo voy a exponer la teoría. La clave de una experiencia de aprendizaje está en el desempeño. La explicación docente, la teorización, es un requisito para que los estudiantes puedan llevar adelante estos desempeños. Tercer elemento de estos 5. En la propuesta del desempeño debe haber un apartado al menos que suponga involucrar emotividad, trabajo con otro y corporeidad. Para esto es importante que les pidamos que construyan, que juzguen, que evalúen, que hipoteticen. Son condiciones, hábitos de mente y habilidades cognitivas que suponen necesariamente involucrar la subjetividad, esto es, la propia emocionalidad. La experiencia de aprendizaje, además, involucra siempre al otro, un apartado en el que deba trabajar colaborativamente, cooperativamente con el otro, o al menos pensar en el impacto que puede tener ese aprendizaje en la comunidad. Por último, este tipo de propuesta áulica, este tipo de nuevo rol docente, supone también nuevas formas de evaluar y de acompañar el proceso de evaluación, enmarcado fuertemente por lo que supone la evaluación formativa, cuya característica esencial es la retroalimentación o el feedback continuo. Ese estar al lado del estudiante que supone esa tercera imagen que recién hablábamos, en la que mientras el estudiante hace, el docente funciona como un entrenador, acompañando, reversionando lo que está haciendo, sosteniendo y pudiendo decir qué está bien, qué está mal, qué debería mejorarse, más que operar como un mero juez. Una propuesta de aprendizaje y enseñanza culmina con, con una instancia de feedback. Y es un poquitito eso, la invitación que vamos a hacer ahora, abriendo el juego en estos minutos, a compartir, preguntar a partir de lo visto y empezar a generar la instancia para luego seguir trabajando y ahondando especialmente en propuestas didácticas en el Congreso. Noches. Hola, Ivette, Hola, buenas noches. ¿cómo estás? Qué gusto. Al escucharte, lo que a mí se me viene lo primero es más difícil para un docente que ya tiene años de servicio, ¿no? Dar ese cambio, ¿no? Nos costó una primera etapa y ahora estamos con una segunda, incluida ahora la inteligencia artificial, que prácticamente hay que reestructurar nuestros conocimientos y volver a estudiar, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy llevando un curso de eso también para actualizarme, ¿no? O sea, hay que ser docentes activos, docentes que no dejemos de aprender por cualquier como ahora, ¿no? Que tú nos has invitado, esta invitación que tenemos, estar ahí presente, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahorita debemos de hacer todos los docentes, estar actualizados, ¿no? Y la primera parte que tú nos decías, ¿cómo hacer para que el estudiante se involucre sin necesidad de exigirle, ¿no? Sino que se apasione de lo que
es pensar y repensar mucho para que yo logre eso, ¿no? O sea, yo me cuestiono muchas veces y comienzo a pensar, ¿cómo hago para que este niño aprenda o quiero que aprenda tal? Y comienzo a sacar estrategias y yo creo que también los años de experiencia me sirven, ¿no? ¿verdad? Sin duda. Para yo empezar y veo pues que se involucran más, el trabajo cooperativo es importante. Hay en algunas ocasiones incluso que mis niños me ayudan tanto que digo, chicos, ¿quién comprendió? Tiene que salir de ustedes. ¿Quién ha entendido? Y levantan su manito y le explican a sus compañeros, ¿no? Y yo digo, ah, sí, lo logré. De poco en poco, ¿no? Se va uno Sin duda. adueñando. Sin Ujú. duda, sabes, te agradezco muchísimo la participación, Ivette. Sabes que, bueno, también hace 25 años o más, ya perdí la cuenta, no hagamos cálculos, que estoy en el aula y sigo en el aula, ahora en aula superior, y como muchos de nosotros o todos nosotros, tuve que ir acompañando esta transformación y aprendiendo continuamente en el proceso, y eso fue un poco lo que motivó el último libro, mi último libro, empezar a pensar, bueno, yo sé que el aula tiene que transformarse. Sé que es un montón lo nuevo que tenemos que aprender, porque es realmente difícil y avasallante hoy ser docente con todo lo que supone la transformación en el mundo de hoy. Y es por eso que pensé estos 5 lineamientos, ¿no? Empezar a decir, bueno, el aula tiene que cambiar. Mi modelo de aula ya no es aquel. Era mucho más fácil cuando los docentes tenían un imaginario claro de lo que era el aula. Hemos perdido, si se quiere, una definición clara o se vuelve, no lo perdimos, pero se vuelve difícil una definición clara de qué necesitamos hoy en las aulas. Por eso me pareció significativo o me parece que puede llegar a ayudar estos ítems, ¿no? Esto de, bueno, tenemos que saltar el contenido. El contenido deja de ser definitivamente el centro para volverse un mero medio en un mundo donde el saber cambia continuamente, más aún en el mundo, en el momento de la inteligencia artificial. ¿Y cómo hacemos? La buena noticia es que hay mucha evidencia pedagógico-didáctica en las últimas 2 décadas que han generado estrategias significativas y valiosas para poder saltar ese contenido que invito a compartir en el Congreso, pero que podemos ya ir pensando, ¿no? Esto de partir por la pregunta disparadora, el concepto de utilización de preguntas percha, la idea de evaluación o actividad auténtica. Hay algunos conceptos que ya han sido utilizados como medio, el compartir propósito, lo que se llama el aprendizaje explícito y no por descubrimiento. Hay algunas cuestiones que ya han sido probadas y que son interesantes y que podríamos al menos tener a la mano para probar en nuestras aulas, porque es para mí muy importante también tener presente que si bien hay cuestiones que la evidencia didáctica y la evidencia neurocognitiva han dejado claras, tampoco hay recetas y la particularidad de cada una de las aulas va a estar condicionando estas recetas, ¿no? Recetas entre comillas. Muchas gracias, Ivette. Voy ahí a la lectura de Rodolfo. Una tarea clásica, todo muy claro. Rodolfo dice, si un docente debe acompañar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, ¿cómo manejar el escenario muy común en estos tiempos donde los alumnos manejan más rápido y con profundidad el acceso a toda información a través de la IA? Bueno, es un gran cuestionamiento, ¿no? Hasta ahora hay algunas respuestas que podrían darse en principio, lo que dice Ivette, seguir capacitándose siempre, pero hay algunas claves puntuales, ¿no? Para tener presente. Una de las claves para mí tiene que ver con asegurarnos tener como fondo el modelo de aula invertida, ¿no? Ya no podemos proponerles a nuestros estudiantes que el desempeño lo hagan en casa. En el mundo de la inteligencia artificial, en casa aprenden y leen o miran tutoriales de la teoría. Esto es el principio del aula invertida, ¿no? En el aula se hace. En casa de tareas se teoriza y se conoce la propuesta. En el aula se hace, porque necesitamos lograr acompañar el proceso de ejecución del desempeño para asegurarnos acompañar en el hacer. Esa es la primera clave, modelo de aula invertida.
segunda clave, tenemos que trabajar en espiral con la inteligencia artificial. Si ya tienen una edad y tienen dispositivos, tenemos la suerte de trabajar en el mejor de los casos en una institución donde tienen acceso a dispositivos con inteligencia artificial, bueno, pedirles que la usen, pero luego operar sobre eso que usaron, ¿no? Que busquen algo con inteligencia artificial y luego que ellos la juzguen, la reinterpreten, creen algo nuevo con esto. Esto es la segunda clave. Y no confiarnos siempre que ellos saben más que nosotros, ¿no? Esto muchas veces es un mito. Muchas veces ellos saben usar la tecnología para la distracción, pero no necesariamente para generar nuevo conocimiento. Es ese nuestro gran potencial también, ¿no? Volvernos conductores de esto. Algunas respuestas eh, rápidas y a la mano para eso, ¿no? Y por sobre todas las cosas, evaluar siempre el proceso. La evaluación de producto cada vez está más lejos de la realidad. Ya no podemos evaluar un escrito terminado, o no sería ideal evaluar un escrito terminado, evaluar una monografía terminada, evaluar un PowerPoint terminado, ¿no? Tenemos que evaluar el proceso, acompañar el seguimiento mientras lo hacen, por eso ir a la idea de aula invertida. Voy con Juliana, y ahora le doy la mano, veía una manito por ahí. Juliana dice, qué importante es poder desaprender lo que en su momento funcionaba al enseñar, sin duda, de eso se trata. Vemos que hay otras formas más efectivas que involucran a nuestros estudiantes y los llevan a construir su aprendizaje, no solo de manera individual, sino grupal. Nuestros estudiantes nos retan a mejorar nuestra didáctica para responder a sus características, necesidades y problemáticas más diversas. Hay que salir del estado de confort, hay que romper paradigmas, y en esto es clave la búsqueda colectiva también de nosotros los docentes. Muchas veces les pedimos a nuestros estudiantes el trabajo colaborativo, y quizás no está tan arraigado, al menos en Argentina y en las partes de Latinoamérica donde me ha tocado trabajar, el trabajo colectivo entre docentes. Es muy importante trabajar en estas búsquedas también buscando acompañamiento del colega, porque es tan amplio el caudal de aprendizaje que tenemos que incorporar, que si no lo hacemos así, se vuelve desgastante y difícil. Por eso, tan importante estos encuentros colectivos para ayudarnos, ¿no? A pensar y hacer en comunidad docente también. Bueno, hablé mucho, a ver si alguien más quiere, veía una mano por ahí, la perdí ahora, si alguien más quiere compartir o preguntar. ¿Cómo sugiere emplear, nos cuenta Rodolfo, cómo sugieres emplear los frutos del aprendizaje de un grupo de alumnos a favor del siguiente grupo de alumnos? ¿Cómo sugieres emplear los frutos del aprendizaje de un grupo de alumnos a favor del siguiente grupo de alumnos que, si lo permitimos, pueden acceder a resultados de aprendizaje del grupo anterior para construir su aprendizaje sobre estos frutos previos? De por sí me parece súper interesante la pregunta, pero no estoy segura de comprender exactamente hacia dónde vamos. ¿Cómo sugieres emplear los frutos del aprendizaje de un grupo de alumnos a favor del siguiente grupo? A ver, Rodolfo, si te damos la palabra. A ver. Bueno, lo que los escenarios bueno, de los colegios es que en algunas ocasiones los maestros tienen temor en cómo desarrollan sus programas curriculares para un grupo de alumnos, los cumplen las metas, pero después viene otro grupo, ¿no? A continuación, porque este grupo es promovido, muchas veces tienen temor quieren repetir lo mismo, pero a la vez los frutos del grupo que acaba de concluir son muy ricos, ¿no? Que si los pudiéramos dar a los alumnos como un modelo, y yo estoy seguro que el aprendizaje del nuevo grupo sería inclusive mucho mejor que el previo. Lo que ocurre es que es como que le quemamos la película, es como que hay esa sensación de que perdemos control de lo que queríamos haber imaginado como el proceso, puesto que ya estos alumnos, y por lo general hay la tentación de querer guardar estos frutos para que los nuevos grupos no, bueno, empiecen desde el mismo nivel del anterior. No sé si me deja entender. Sí, a veces mostrando los frutos del grupo anterior, sesgamos la nueva producción. Ese es todo un desafío. Hay como dos líneas, ¿no?
En general, la modelización es efectiva en educación. Es decir, a ver si estoy entendiendo la pregunta, ¿no? Cuando nosotros le mostramos a un grupo de alumnos un producto generado por otro grupo antecedente, con esto estamos modelizando, y la modelización, mostrar ejemplos concretos, es muy efectivo en el aprendizaje de procedimientos complejos, pero también puede sesgar la creatividad y sesgar el desempeño. Yo creo que un elemento clave para tener un equilibrio en esto es, primero, dejar fluir a cada grupo. Cuando aparece una traba, cuando se vuelve verdaderamente complejo el avanzar, ahí es cuando podemos modelizar, o cuando podría ser una buena sugerencia, una buena alternativa, modelizar con los grupos anteriores. Me parece que eh, una forma de pensar y repensar esto. A ver, Fernando. Hola, si me escuchan, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, te escuchamos perfecto. Escuché en la exposición que has hecho, muy bonita. Habla de teorías y corrientes de la educación, ¿no es cierto? Que son algo globalizado, ¿no? Pero también, podría involucrar también la neurociencia aplicada al aprendizaje. Pero ¿por qué evoco esto, no? Porque dentro del proceso de aprendizaje hay algo interesante que se ve en las redes sociales, que es el neuromarketing, ¿no? Entonces, cómo podemos cuidar, ya que has hablado de la inteligencia artificial, cómo podemos cuidar de que nuestro alumno en el proceso de aprendizaje y viendo que las diferentes empresas aplican el neuromarketing, qué es lo bueno y qué es lo malo que ellos van a tener, aunque dentro de la neurociencia se aplica para poder influir positivamente, aunque sea una mentira? Esa era mi pregunta. Bien, gracias, Fernando. Ahí la clave está en desarrollar esta competencia que aparece en prácticamente todos los diseños curriculares de Latinoamérica, que es el famoso pensamiento crítico, para evitar caer en las redes del marketing, o ahora neuromarketing. La clave es el pensamiento crítico. ¿Qué es generar en nuestros estudiantes pensamiento crítico? Es ayudarlos a que desarrollen la habilidad cognitiva, que supone tres cosas. Uno, ver y analizar en profundidad el objeto que están conociendo. Es decir, leer en profundidad, mirar en profundidad y cuestionar las fuentes. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a cuestionar las fuentes. Dos, pensar a partir de lo que ven, que ellos sean capaces de generar inferencias, vincularlo con lo que ya saben y analizar, comparar. Tres, cuestionar. El pensador crítico es un pensador que cuestiona aquello que le aparece como evidente, no solo para el neuromarketing, sino para el complejo mundo de infoxicación en el que están viviendo y van a vivir nuestros estudiantes. Vivimos tiempos de infoxicación, esto es, hay tanta información por múltiples canales que tenemos que empezar a limpiar y ayudar a nuestros estudiantes a limpiar qué es verdadero saber y qué es una falacia. Para eso la clave está en el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es esto, es la capacidad de ver, pensar y preguntarse. ¿Cómo podemos trabajar eso? Hay múltiples formas, y desde los más chiquitos, para mí es una gran estrategia la utilización de rutinas de pensamiento. Lo tiro, es mucho concepto para desarrollar hoy, pero para quien le guste y quiere indagar en esto, propongo, si no las conocen, indagar, googlear rutinas de pensamiento del Proyecto Cero de Harvard, concretamente la utilización de la rutina de pensamiento veo, pienso, me pregunto, ayuda al desarrollo del pensamiento crítico. Para los más grandes, acompañarlos en esto de cuestionar la fuente, de dónde sale la información, qué de lo que me están diciendo es una certeza y qué es una falacia. Hay mucho para trabajar en esto, y si no, invito a buscar en mis redes también a quienes están interesados en esto, en Instagram o en Facebook, me buscan por mi nombre,
especialmente en Instagram, en LinkedIn. Hay algunos reels sobre cómo trabajar el pensamiento crítico para quienes quieran indagar. Ya les digo, me buscan en Instagram, van a encontrar muchos reels, algunos sobre rutinas de pensamiento, especialmente para los más pequeños, para primaria, y algunos para secundaria, puntualmente sobre cómo trabajar esto. Hola, Un placer. ¿se puede todavía? Hola, ¿se puede Sí, una sí, más? no tengo problema. Sí, sí, cómo no, Fernando, te Es que escuchamos. justamente estaba escuchando atentamente lo que último que decía, ¿no? Del pensamiento crítico, ¿no? Me parece interesante. ¿Cuándo se debe aplicar, por ejemplo, para la política peruana que en este momento está lanzando un neuromarketing y muy, muy incisivo, en el cual necesita que se decidan por alguno o por otro, pero que están influenciando de una manera hasta un poco mentirosa, y si no, te habrás dado cuenta en la propaganda que están lanzando algunos, que hay algunas personas que ya adultas consideran la historia o la noticia que le han lanzado como una verdad absoluta y que ahí el pensamiento crítico está muerto. Gracias. De nada, Fernando, te cuento que no es privativo de Perú. Pasa en Argentina, hace poquito estuve en México y me contaban la misma situación. Tiene que ver con el mundo actual. Seguramente lo están viviendo en primera persona y debe ser difícil, complejo y doloroso como pueblo, pero bueno, de esto se trata la transformación educativa. Y este es uno de los motivos por los cuales ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar estas dos habilidades cognitivas tan significativas. Uno, el pensamiento crítico. Dos, como para tirar, es otro tema enorme, metacognición, ¿no? La capacidad de aprender cómo aprendo, porque otra cosa que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes es a desarrollar el amor por el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el mundo cambia tanto, el mundo en el que van a vivir nuestros pequeños y pequeñas es tan complejo y tan cambiante y tan incierto que la única forma de amoldarse asertivamente a ese mundo va a ser desarrollando el amor y la tendencia hacia el aprendizaje. Si no, es imposible acomodarse a un mundo que nunca nos da certezas fijas, ¿no? Me parece que en esto tenemos mucho que trabajar los docentes. Y bueno, hemos llegado al final de este enriquecedor encuentro y solo me queda agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por haber participado y bueno, y por habernos acompañado en esta experiencia formativa con Mariela Cuda. Agradecemos de manera especial a nuestra ponente por compartir sus conocimientos, reflexiones y herramientas tan valiosas. Esperamos que este webinar haya sido de provecho para todos ustedes y los animamos a seguir conectados con las próximas actividades que tendremos en Editorial Salesiana. Y bueno, Mariela, no sé si tendrás algo más para poder agregar. No, simplemente, bueno, despedirme, esperar que nos encontremos, ojalá, en este viajecito que voy a estar haciendo dentro de poco para la hermosa ciudad de Lima. Estoy muy entusiasmada con ir y compartir con colegas. Así que les mando un abrazo grande a la gente de la editorial, a todos y cada uno de los que se sumaron hoy a acompañar. Y bueno, hacer una invitación a cualquier búsqueda, a cualquier inquietud que les gustaría seguir conociendo, seguir indagando. Me buscan por redes, en todas las redes, por Mariela Cuda, y ahí nos podemos seguir contactando y conociendo, y si no, desde ya será un placer vernos especialmente en ese congreso. Así que un abrazo grande desde acá, desde la fría Buenos Aires hoy, un día muy frío desde acá, y solo eso, a disposición y un cariño grande. Muchas gracias, Caterín, también por el acompañamiento.